¿Y si la forma en que oras fuera justamente la razón por la que no sientes respuesta? ¿Alguna vez lo has pensado? Hablas con Dios, pides, clamas, lloras, pero en lo profundo, una duda silenciosa te inquieta. ¿Será que Él me escucha? ¿O estoy orando de la manera equivocada? La verdad es que casi nadie aprendió a orar como Jesús realmente enseñó. Nos formaron con fórmulas, repeticiones y urgencias, pero el Hijo reveló un camino olvidado, íntimo, valiente, vivo. Una forma de hablar con el Padre que no repite palabras, sino que enciende el Espíritu. Cuando oras como Jesús enseñó, algo cambia. La oración deja de ser esfuerzo, se convierte en presencia. En este video descubrirás los 10 principios que Jesús reveló sobre cómo hablar con Dios y entenderás por qué tantas oraciones parecen sin respuesta y cómo reencontrar la voz del cielo. Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Comenta oración si esta búsqueda también arde en tu alma y suscríbete para no perder ninguna revelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Antes de cualquier petición, antes del llanto, antes de la angustia, Jesús nos enseñó a detenernos, a guardar silencio, a contemplar. No comienza su oración con una necesidad, sino con un nombre. No se dirige primero hacia sí mismo, sino hacia el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Porque orar no es correr a pedir, es inclinarse para adorar. En la prisa de los días, nuestro impulso es otro. Queremos resolver, queremos respuestas, pero Jesús revela algo más alto. La oración auténtica comienza con reverencia, con reconocimiento, con asombro. No se abre con ayúdame, sino con tú eres. No parte de la carencia, sino de la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo. No es solo ubicación, es elevación. Es un llamado a quitar los ojos del suelo, a soltar el ruido, la ansiedad, el afán. El cielo no tiene prisa. El cielo habita el presente y la oración verdadera inicia cuando soltamos el tiempo y entramos en lo eterno. Imagina a un hijo que entra en la sala del rey. No se lanza al trono suplicando. Se detiene, mira, reconoce la grandeza de aquel que lo ha llamado por su nombre. La oración real comienza con ese temor que no paraliza, pero que enmudece. Un respeto sagrado que hace temblar el alma y aquieta el corazón. ¿Por qué Jesús empieza así? Porque cuando reconoces quién es Dios, recuerdas quién eres tú. La adoración nos reposiciona, nos saca del centro, nos devuelve al lugar del Hijo, no del que exige. El que empieza adorando ya no necesita convencer a Dios, solo desea estar con Él. Es en este gesto inicial, santificar su nombre, que toda la estructura de la oración se alinea. Quien contempla antes de pedir, ya está comenzando a sanar. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Vengan, postrémonos en adoración. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Salmo 95:6. El silencio desciende. Porque tal vez la oración que lo cambia todo comienza justo cuando dejamos de hablar y empezamos a adorar. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y si esta fuera la frase más difícil de orar con sinceridad, Jesús, sabiendo lo que vendría, no nos enseñó a convencer a Dios, sino a rendirnos. Nos mostró que la verdadera oración no intenta torcer el cielo, se arrodilla ante Él. En cada palabra de esta línea hay una cruz invisible, porque decir hágase tu voluntad es renunciar al control, es soltar los planos, los tiempos, los resultados que tanto desejamos. Es confiar en el Padre incluso cuando el camino se oscurece y el silencio pesa. Jesús no solo enseñó esta frase, Él la vivió. En Getsemaní, con el rostro en tierra y el alma angustiada hasta la muerte, dijo: Padre,
Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. No hay oración más valiente, no es la oración del milagro inmediato, es la del alma rendida. ¿Cuántas veces oramos pidiendo lo correcto, pero con el corazón ansioso? Queremos que Dios actúe, sí, pero a nuestra manera, con nuestro guión, en nuestro tiempo. Y cuando no sucede, dudamos. Pero orar no es exigir, es confiar, no es presentar una lista de deseos, es alinearse con el cielo. Porque el que ora así entiende que Dios ve lo que no vemos, que su voluntad no es solo perfecta, es buena, incluso cuando duele. Cuando Jesús dice así en la tierra como en el cielo, nos invita a traer el reino a nuestro interior, que su paz reine en nuestro caos, que su verdad ilumine nuestras sombras, que su voluntad se haga, incluso si no la comprendemos de inmediato. Rendirse no es resignarse, es descansar. Es decir, yo no domino este universo, pero conozco al que lo sostiene y confío en que su voluntad es mayor que mis planes. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación del entendimiento para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tal vez la oración más poderosa no sea la que cambia las circunstancias, sino la que transforma tu alma. ¿Y si renderte fuera el principio de tu libertad? Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús no dijo danos para el mes, ni siquiera para mañana. Nos enseñó a pedir solo por hoy, porque el corazón que ora así ha aprendido a confiar. En un mundo de previsiones, seguros, agendas saturadas y planes a largo plazo, esta frase es una provocación divina. Nos recuerda que la oración verdadera no se apoya en el acúmulo, sino en la dependencia diaria. El pan de cada día no es solo alimento, es todo lo que el alma necesita para no desfallecer. Fuerza, paz, luz, consuelo, dirección. Esta oración es un llamado al presente. Jesús sabía que si el enemigo no logra nos empujar al pasado con culpa, tentará a nos arrastrar al futuro con ansiedade. Pero o reino acontece no agora. Dios no prometió pão para siempre, prometió presencia para hoje. Mira los lirios del campo, dijo Jesús, no trabajan ni hilan, pero ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No vales tú mucho más que ellos? Mateo 6:26-30. Cuando oramos por el pan de hoy, estamos diciendo, Padre, confío que mañana tú seguirás siendo fiel. Esta línea del Padre Nuestro también revela humildad. No dice, yo puedo, sino yo necesito. El que pide el pan reconoce que no se sostiene solo, y en esa fragilidad aceptada nace la verdadera fortaleza. El maná caía del cielo cada mañana, pero si lo guardaban para el día siguiente, se pudría. Así es también la gracia, fresca cada día, suficiente para hoy. Quizás hoy no tengas todo resuelto, pero si tienes paz, ya tienes el pan. Si tienes aliento para orar, ya tienes lo esencial. Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida. Él no solo nos da lo que necesitamos, Él es lo que necesitamos. Y cuando aprendes a pedir solo por hoy, te liberas del peso de 1000 mañanas. ¿Qué pasaría si tu oración diaria fuera simplemente, dame hoy, Señor, solo lo que mi alma realmente necesita? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esta frase, Jesús une lo divino y lo humano en un solo hilo. El perdón que pedimos es el mismo que ofrecemos. Y eso cambia todo. La oración no es solo comunión vertical con Dios. También es confrontación horizontal con el otro. Y no hay barrera más densa entre el alma y el cielo que un corazón que no perdona. Jesús sabía que el resentimiento no solo duele, contamina. El que guarda ofensas en el alma sin darse cuenta cierra la puerta por donde debía entrar la gracia.
Muchos oran con sinceridad, claman con fervor, pero no liberan perdón. Y mientras esa herida sigue abierta, la oración se vuelve un eco. Suena, pero no asciende. En Marcos 11:25, Jesús fue claro. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdonen, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes. La oración y el perdón no son caminos separados, son el mismo puente. Perdonar no es justificar lo que nos hicieron, es romper la cadena que aún nos ata a ese momento. Es declarar, ya no serás dueño de mi alma. Es entregar a Dios lo que no podemos cambiar y permitir que Él sane lo que duele. En Mateo 18, Jesús cuenta la parábola de un siervo perdonado de una deuda inmensa, que luego se negó a perdonar una deuda pequeña de otro. Al final, su propio perdón fue retirado. ¿Por qué? Porque quien ha sido tocado por la misericordia no puede vivir como si no la hubiera conocido. Perdonar es una liberación que empieza en el otro, pero termina en ti. La ofensa no sanada se convierte en un altar oscuro donde solo se adora al dolor. Pero cuando liberas a quien te hirió, el altar vuelve a ser de Dios, y es ahí donde la oración vuelve a fluir. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9. Pero si no perdonas, ¿cómo puedes pedir limpieza con las manos cerradas? Hay lágrimas que no caen porque el alma está endurecida. Hay voces que no son escuchadas porque aún retienen rencor. Quizás hoy, la respuesta que esperas del cielo solo llegará cuando tú respondas con perdón aquí en la tierra. ¿A quién necesitas soltar para que tu alma pueda volar? Líbranos del mal. 3 palabras, un clamor profundo. Jesús no nos enseñó a ignorar el mal, sino a pedir ser librados de él. En el corazón de esta petición hay conciencia espiritual. Quien ora así reconoce que el mal no es solo un concepto ni una metáfora. Es una realidad activa, presente, que ronda el alma como un ladrón en la noche. Jesús no nos llamó a tener miedo, pero sí a estar despiertos, porque hay luchas que no se ven con los ojos, pero se sienten en el espíritu. El enemigo no siempre se presenta con violencia. A veces viene disfrazado de distracción, orgullo o incluso aparente bondad. Sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Por eso oramos, líbranos, porque solos no podemos. Este mal del que Jesús habla no es solo externo, también puede nacer dentro. Un pensamiento, un impulso, una herida que se transforma en odio. Y es ahí donde la oración se convierte en escudo, no como una fórmula mágica, sino como una rendición continua al Padre. Líbranos del mal y también del deseo de devolver mal con mal, del impulso de actuar por venganza, de la tentación de manipular, controlar, herir. Jesús fue tentado en el desierto. El mal se le acercó con sutileza, pero venció con la palabra, con ayuno y con la presencia del Espíritu. Nos enseñó que no se vence con fuerza humana, sino con obediencia y vigilancia. Efesios 6:11 nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la oración es parte de esa armadura. No es solo petición, es protección. Cuando oras, líbranos del mal, estás diciendo: Padre, no confío en mi fuerza, confío en tu guía. Protégeme incluso de mí mismo. Y es esa humildad, ese reconocimiento de fragilidad lo que abre los cielos. La oración se convierte en un campo de batalla donde no luchamos con gritos, sino con entrega, donde el mayor poder no está en resistir, sino en permanecer bajo la sombra del Altísimo.
Quizás hoy no veas la guerra, pero ella está ahí, y la victoria comienza cuando te arrodillas, no ante el miedo, sino ante el que libra todas las batallas. Ya pediste hoy: Padre, líbrame del mal que no veo y del que aún vive en mí. Entra en tu habitación y cierra la puerta. Con estas palabras, Jesús nos revela el lugar más poderoso de oración, el secreto. No es el templo más alto, no es la montaña sagrada, es ese rincón invisible donde solo Dios y tú se encuentran, donde la puerta se cierra y el alma se abre. Vivimos en una era de exposición, todo se muestra, todo se comenta, pero la oración verdadera no necesita testigos, solo necesita verdad. Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. En el secreto no hay máscaras, no hay frases bonitas, solo hay presencia, y esa presencia basta, porque hay cosas que Dios solo revela en el silencio, visiones que solo vienen cuando el ruido cede, curaciones que solo descienden cuando dejamos de explicar y simplemente nos rendimos. El aposento interior no es un lugar físico, es un estado del corazón, es apagar as notificações da alma, é deixar de falar para comenzar a oír. En la habitación cerrada, el alma desnuda su verdad, y Dios no se escandaliza con nuestras lágrimas, ni con nuestras dudas. Él espera ahí, no en el espectáculo, sino en el escondite sagrado de tu interior. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. No dijo, hablad mucho, dijo, estad quietos. Hay oraciones que solo comienzan cuando el alma calla. Cierra la puerta, apaga el juicio, la comparación, la presión de orar bien. Dios no busca tu rendimiento, busca tu rendición. Y en esa rendición lo invisible se vuelve real. El secreto se llena de gloria, el silencio se vuelve altar. ¿Has notado que Jesús se retiraba solo a orar? No para escapar, sino para conectar, porque lo que se construye en secreto sostiene lo que se vive en público. Quizás el milagro que esperas no necesita más palabras, sino más silencio, una habitación cerrada, un corazón abierto y un Dios que siempre responde donde nadie más ve. ¿Y tú, ya cerraste la puerta hoy? No uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. Con esta frase, Jesús corta de raíz una costumbre antigua y también muy moderna: creer que orar es repetir fórmulas, repetir frases, repetir sin corazón. Dios no es un juez que evalúa el estilo, es un Padre que escucha lo invisible, y muchas veces las oraciones más puras no tienen forma, tienen llanto, no tienen lógica, tienen entrega. Jesús no condenó la repetición por sí misma. Él mismo repitió en Getsemaní: Padre, si es posible. Pero cada repetición suya venía con alma, no con automatismo. Lo que él denuncia es la desconexión. Hablar con Dios no es recitar, es revelar, no es convencer, es confiar. Hay quienes dominan las palabras, pero no se atreven a hablar de su dolor real. Otros se esconden detrás de frases ensayadas, porque temen que su verdad no sea digna de ser oída. Pero Jesús dice: tu Padre ya sabe, no necesitas impresionarlo. No ores para los demás, ora desde el fondo. El Padre no busca belleza, busca autenticidad. Como dice Isaías 29:13, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No basta con sonar espiritual. Dios escucha donde nadie más puede oír, en la intención. A veces, una sola frase dicha con alma vale más que 100 rezos repetidos sin vida. Señor, ya no sé qué decir, pero estoy aquí.
Esa oración es pura, es real. Los salmos están llenos de oraciones crudas. ¿Hasta cuándo, Señor? Mi alma está abatida. ¿Por qué escondes tu rostro? Y aún así, esas palabras son sagradas escrituras, porque Dios no se escandaliza con la sinceridad. Él la honra. No tengas miedo de hablar como un hijo herido, de clamar con dudas, de llorar sin estructura. Eso también es oración. Jesús enseñó que el reino pertenece a los que son como niños, y los niños no disimulan. Hablan con lo que tienen, a veces entre gritos, a veces entre lágrimas, pero siempre con el alma desnuda. Quizás hoy Dios está esperando no que digas más, sino que digas la verdad, la tuya, la que arde, la que escondes. Él ya sabe, pero quiere oírlo de ti. ¿Te atreves a orar sin máscara? Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Mateo 21:22. Jesús no dijo si piden fuerte, ni si piden mucho. Dijo, si creen. La fuerza da forma a las palabras, pero es la fe la que las eleva al cielo. Pedir con fe no es repetir con esperanza ciega. Es orar desde un corazón que, aunque herido o cansado, aún confía, que aún espera, que aún cree que Dios puede y quiere responder. La fe no es magia, tampoco es técnica, es relación, es mirar al Padre y saber que incluso si el milagro tarda, su corazón nunca falla, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. Ese es el punto de partida, no el deseo, sino la confianza. Pero, ¿cómo creer cuando llevas años esperando? ¿Cómo confiar cuando la oración parece rebotar en el techo? Es ahí donde la fe madura, donde deja de ser entusiasmo y se convierte en decisión. Creer no siempre es sentir. A veces es seguir orando, incluso sin señales. Jesús nunca prometió que la respuesta llegaría al instante. Prometió que llegaría a su tiempo, a su modo, con su sabiduría. Y a veces orar con fe no es recibir lo que pediste, sino ser transformado mientras esperas. Porque hay milagros que llegan no para cambiar tu situación, sino para cambiarte a ti. Marcos 11:24 afirma, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero esa fe nace del conocimiento del Padre, no del tamaño del problema. No es una fe ansiosa ni desesperada, es una fe que reposa, que descansa, que se entrega. Muchos oran desde el miedo, otros desde la duda, pero Jesús nos llama a orar desde la confianza, desde esa seguridad que solo nace cuando conoces a aquel que te escucha. Fe no es ignorar la realidad, es recordarle a la realidad quién es tu Dios. Hoy, tu oración puede cambiar si en lugar de preguntar ¿cuándo?, Dios te atreves a decir confío, aunque no vea, aunque no entienda, creo, porque sé a quién le hablo. ¿Puedes decir eso hoy? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. Estas palabras de Jesús no son una invitación al silencio, sino a la sinceridad. No necesitas convencer a Dios, Él ya sabe, pero si ya sabe, ¿por qué orar? Porque la oración no es un informe, es un encuentro, no es información nueva para el cielo, es transformación para el alma. Jesús no dijo, no pidan, dijo, no repitan con vanas palabras como si Dios no supiera. Orar no es impresionar, es exponer, es ir a aquel que ya conoce y aún así quiere oírte. Dios no se relaciona con tus frases, se relaciona con tu esencia, con ese suspiro escondido, con esa lágrima que ni tú entendiste. A veces creemos que cuanto más complicada la oración, más efectiva. Pero Jesús simplifica, no porque la oración sea fácil, sino porque la presencia de Dios no requiere actuación.
La oración del publicano en el templo fue solo una frase: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18:13. Y Jesús dijo que esa oración fue oída más que los largos discursos del fariseo. Menos es más, cuando ese menos vem do fundo da alma. Jesús mismo en momentos críticos oró simple: Padre, perdónalos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración más profunda es a veces la más breve. Pero hay algo más. Cuando sabes que Dios ya sabe, desaparece a necesidad de explicar todo. Nace a liberdade de simplesmente estar. La oración entonces no se trata solo de pedir, se trata de permanecer, de sentarse con el Padre, de respirar junto a Él, de hablar o no hablar, y aún así orar. Porque hay momentos en que estar con Dios es más poderoso que decirle algo. Y cuanto más sencillo oras, más espacio das para que Él hable. Cuando soltas el control del discurso, el espíritu comienza a moverse. Orar no es hacer teatro, es abrir el corazón como una ventana en medio de la noche. Es decir, aquí estoy, sin adornos, solo yo, y sé que tú estás también. ¿Te atreves hoy a orar sin pretensiones y simplemente ser? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Agradecer, incluso cuando aún no llegó la respuesta. Esa es la oración más madura, la más difícil y la más transformadora. No se trata de negar el dolor, sino de reconocer que incluso en medio de él, Dios sigue siendo bueno. Jesús, antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de levantar a Lázaro, dio gracias. Y en la última cena, sabiendo que iba al Gólgota, también dio gracias. La gratitud no es un premio que damos después del milagro, es una llave que lo abre. Quien agradece antes, ya demuestra que confía, que ve más allá de lo visible, que cree que Dios está obrando, aunque todo parezca en silencio. Y luego viene esa otra parte. En silencio esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. La oración más profunda a veces termina sin palabras, solo espera, confía, agradece. Hoy muchos oran, pero pocos agradecen por lo que aún no ven. Pocos esperan en ese silencio sagrado donde Dios responde sin ruido, pero con poder. La oración verdadera termina en paz. No porque todo se resolvió, sino porque el alma fue visitada. Y tú puedes dar gracias por lo que aún no entiendes. Puedes esperar en ese lugar donde solo hay fe y promesa. Si esta verdad tocó tu alma, te invito a unirte a esta comunidad que ora, que cree y que busca lo sagrado. Suscríbete ahora a Camino de lo Sagrado, activa la campanita y comparte este video con quien necesita redescubrir la oración como encuentro real con el Padre. Comenta: confío en tu voluntad, si esta palabra encendió algo en ti. Nos vemos donde el alma se inclina y el cielo escucha.